Hola, somos Emanuel, Cristian y José, y este video vamos a analizar dos preguntas de física similares a las que aparecen en la evaluación tipo IFEX. Bueno, nuestro objetivo es explicar cómo resolver este tipo de preguntas, utilizando conceptos científicos, el análisis de datos y algunas estrategias que faciliten encontrar la respuesta correcta. Además, identificaremos qué competencias científicas se evalúan en cada pregunta y daremos algunos tips que ayudan a resolver problemas de física de forma más rápida y segura. Pregunta 1. En esta primera pregunta se presenta una tabla con valores de distancia y campo eléctrico producidos por una carga puntual. Los datos son: distancia 1 metro produce campo eléctrico 100 N sobre C. Distancia 2 metros produce campo eléctrico 25 N sobre C. Distancia 4 metros produce un campo eléctrico 6.25 N sobre C. La pregunta busca determinar qué relación matemática describe el comportamiento del campo eléctrico respecto a la distancia. Esta pregunta corresponde a la competencia de indagación porque debemos analizar los datos de una tabla para encontrar una relación entre las variables. También implica uso comprensivo del conocimiento científico, ya que debemos reconocer la ley física que describe ese comportamiento. Los conceptos físicos evaluados son: campo eléctrico, carga puntual, ley de Coulomb, relación entre campo eléctrico y distancia. La estrategia consiste en observar cómo cambian los valores cuando cambia la distancia. Esto quiere decir que debemos realizar un análisis de ejes. Por ejemplo, cuando la distancia pasa de 1 metro a 2 metros, el campo eléctrico pasa a 100 a 25, es decir, se divide entre 4. Luego vemos que cuando la distancia pasa de 2 metros a 4 metros, el campo pasa de 25 a 6.25, nuevamente dividido entre 4. Esto muestra que existe una relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La explicación teórica proviene de la ecuación del campo eléctrico de una carga puntual. E igual KQ sobre R elevado a la 2. Esto significa que el campo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si la distancia se duplica, el campo se reduce a una cuarta parte. En ese caso, la respuesta correcta es: el campo disminuye con el cuadrado de la distancia. Un tip muy útil es recordar el análisis del vástago. Bueno, en la segunda pregunta se describe un corrientómetro. Este instrumento se usa para medir las velocidades del agua en un río. Este dispositivo tiene una hélice que gira debido al movimiento del agua y un contador de revoluciones con un sensor y un imán que registra las vueltas de la hélice. Después de una prueba en el río se obtuvieron los siguientes datos: 1,15 metros es igual a 0,16 metros sobre segundo, 3,63 metros es igual a 0,54 metros sobre segundo, 5,20 metros es igual a 0,90 metros sobre segundo y 5,66 metros es igual a 1,09 metros sobre segundos. La pregunta es: ¿en qué parte del corrientómetro debe colocarse el imán para que el contador indique correctamente la velocidad del agua? Esta pregunta corresponde a la competencia de indagación, porque debemos analizar cómo funciona el instrumento de medición. Y además, pues los conceptos físicos que se evalúan son el movimiento de fluidos, medición de velocidad, conversión de movimiento mecánico en señal eléctrica y funcionamiento de sensores. La estrategia utilizada en este tipo de pregunta es solo la evidencia. Y en este caso, la hélice gira gracias a la velocidad del agua. Cuando el agua se mueve más rápido, la hélice gira más rápido. Si colocamos además un imán en la hélice, cada vez que éste gire pasará frente al sensor. El sensor detectará cada giro como una señal eléctrica y el contador podrá medir cuántas vueltas da la hélice. Por eso, la respuesta correcta es en la hélice, porque gira gracias a la velocidad del agua. Un tip de oro para este tipo de preguntas es el análisis del vástago.
En este caso, el fenómeno es la velocidad del agua. Y la parte que permite medirla es la hélice que gira con la corriente. Pregunta 3. En esa pregunta, un estudiante propone la hipótesis: la fuerza eléctrica entre dos cuerpos depende de su masa. Debemos decidir cuál sería el diseño experimental correcto para validar o refutar esta hipótesis. Bueno, además en la pregunta 3, esta pregunta evalúa la competencia de indagación, ya que aquí no solo se trata de conocer conceptos, sino también de plantear un experimento coherente con la hipótesis. En esta pregunta, los conceptos evaluados son fuerza eléctrica, ley de Coulomb, diseño experimental y variables independientes y dependientes. La estrategia para resolver es relacionar las variables. Si sabemos que la fuerza eléctrica depende de la magnitud de las cargas y la distancia entre ellas, no de la masa de los cuerpos. Por eso, para refutar o validar la hipótesis correctamente, el experimento debería variar la masa manteniendo constantes la carga y la distancia, y medir si la fuerza cambia. A esto es importante el análisis del vástago. Si la fuerza no cambia al variar la masa, la hipótesis queda refutada. De esta forma, interpretamos correctamente la relación entre variables y evitamos confundir la fuerza eléctrica con la gravitacional. Por lo tanto, la opción correcta es variar la masa de las cargas manteniendo constantes la magnitud de la carga y la distancia y medir la fuerza. En conclusión, para resolver correctamente preguntas de física es importante identificar primero la ley o principio físico que se aplica en cada situación. Por otro punto, también es fundamental analizar las relaciones entre las variables, especialmente cuando se presentan tablas, gráficas o instrumentos de medición. Finalmente, usar estrategias y tips ayuda a reconocer patrones rápidamente y a comprender mejor los fenómenos físicos. Muchas gracias.